Y polémica ha generado la designación de Claudia Peirano como subsecretaria de Educación del futuro gobierno de Michelle Bachelet. Esto debido a sus declaraciones en contra de la gratuidad universal, además de los nexos comerciales que mantiene con su exmarido, el demócrata cristiano Walter Oliva, quien es sostenedor de la red de colegios Crecemos. Queremos analizar más el perfil de la economista y su rol como integrante del gobierno de la nueva mayoría. Para eso nos acompaña el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Moisés Paredes. Buenos días, Moisés. Gusto verte sin uniforme. Veo que estás de vacaciones, como corresponde. Moisés, mira, me parece, según lo que hemos visto, que vienen como desde dos lados los cuestionamientos a Claudia Peirano. Uno, su AT y el exmarido y los negocios que tenga él, y otro de sus declaraciones. Yo quisiera basarme en el segundo. Me parece que lo que haga o haya de hecho el exmarido de la subsecretaria, en este caso de cualquiera, no me parece que sea un tema que la afecte a ella. Y no tan solo eso, yo no creo que la inhabilita la relación que pueda tener con el exmarido, y creo que es hasta machista criticarla por su relación con una persona con la cual tenía vínculos interpersonales, y entrar a cuestionar eso en una persona que está en un cargo público que no corresponde bajo ningún argumento ni por ningún motivo. Pasémonos entonces en lo que sí te convoca a ti, digamos, y los cuestionamientos que vienen desde ti y desde muchos otros respecto a sus credos en temas de educación. Ella se ha manifestado en contra de la universalidad en la educación gratuita universitaria, y Michelle Bachelet, uno de sus grandes compromisos de campaña es universidad gratis para todo el mundo. Exacto, a mí lo que me causa curiosidad es por qué en plena movilización estudiantil hoy en día la nombrada subsecretaria firma una carta en contra de la gratuidad universal junto a Patricia Mate, quien ha sido una persona que he tenido el gusto de conversar con ella y que defiende abiertamente el lucro, de que no está de acuerdo con la gratuidad universal. Por su lado, Harald Beyer, que fue ministro de Educación, que nosotros les pedimos dialogar, que terminó en una acusación constitucional y que hoy en día lamentablemente no terminó su cargo, no terminó con su gobierno, y Claudia Peirano se suma a una carta en plena movilización estudiantil cuando toda la ciudadanía estaba pendiente, cuando fue el año que dio pie a hablar de gratuidad universal en la educación, en la elección presidencial que llevó a Michelle Bachelet a la presidencia con su principal planteamiento, que era educación. O sea, la cartera más complicada del próximo año va a ser la cartera de educación, ya sea su ministro o su subsecretario, y a mi parecer, una persona que no está de acuerdo con los planteamientos de la presidenta no puede asumir un cargo público, un cargo como subsecretaria, ni ser la tercera cabeza en la reforma educacional Moisés, más importante de los últimos 50 años. Antes de decir que no está de acuerdo, convengamos en que no sabemos si está de acuerdo. Sabemos que no estaba de acuerdo cuando firmó esa carta, pero imagino que tú o las personas que tú representas le dan permiso a las personas para cambiar de opinión. Sin ir más lejos, la propia presidenta electa, Michelle Bachelet, una de las primeras declaraciones que hizo a propósito de la gratuidad universal es que ella no estaba de acuerdo. Ella incluso habló de sí misma: yo no estoy de acuerdo con que a mí me pague la universidad, yo puedo pagar la universidad de mi hija. Luego cambió de opinión, cosa que parece legítima. Sí, es cierto, pero nosotros todos hemos hablado que el verdadero cambio de ciclo político que se vivió con las movilizaciones del 2011 trascendió a pautar la discusión presidencial. Por tanto, si Claudia Peirano no se conmovió y no se cambió con la movilización del 2011, no creo que lo haya hecho con las movilizaciones del 2012 ni del 2013, ni tampoco con los planteamientos de la propia presidenta. ¿Por qué? Porque todas las grandes movilizaciones que dieron puerta para hablar de esa grande reforma, de la gratuidad universal, de generar el cambio cultural y decirle a la ciudadanía que eso era posible, se vivió el 2011. Y si ella fue capaz de firmar una carta junto a Patricia Mate y con Harald Beyer en contra de los dirigentes, por ejemplo, en contra de los planteamientos que se levantaban en esa movilización, creo que hoy en día la convierte, y ese hecho la inhabilita o en definitiva la descarta como interlocutor válido con el movimiento estudiantil, ya que no es posible que en sus movilizaciones más grandes, en sus BIC, en donde nosotros apostamos todas las cartas para que en una discusión presidencial 2 años más adelante, o que la ciudadanía exigiese la educación pública, no contásemos con ella, ni menos ahora que es subsecretaria. Y yo creo que es necesario recalcar algo: o sea, no estamos hablando de la opinión de una persona. Es completamente legítimo que ella crea que la educación pública no puede ser gratuita para todos, es completamente legítimo que ella crea que el lucro es maravilloso, pero no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que hoy en día ha asumido un cargo como subsecretaria, que va a ser la tercera cabeza de la reforma educacional, y creo que esa persona no puede tener conflicto de intereses ni tampoco tener planteamientos contrarios a lo que está propuesto en el programa. Más que conflicto de interés sería como un conflicto de conciencia, porque lo que tú postulas, insisto, me parece que el mínimo rigor periodístico implicaría como darle la pelota a ella y preguntarle efectivamente qué piensa hoy, porque, insisto, también creo que uno puede cambiar de opinión entre el 2011 y el 2014, pero en el entendido de que tú tienes razón. Vamos a suponer que en realidad ella no ha cambiado sus planteamientos.
tendría un conflicto como intelectual en términos de lo que ella cree y cuál es su mandato. ¿Por qué crees tú que la presidenta Bachelet le ha pedido a ella que sea la subsecretaria? ¿O porque cambió de opinión? ¿O porque en el fondo cree que es capaz de ejecutar una orden, en este caso de la jefa, sin estar convencida de ello? O sea, claramente si acá Michelle Bachelet la convocó debe ser por algo. Yo creo que debe ser porque tiene un conocimiento en términos educativos, porque ha tenido una ATE. Sin embargo, yo creo que dentro del comando de Tegualdo, la misma presidenta, no creo que hayan recordado, hayan visto el historial del Mercurio buscando una carta de cuál era su planteamiento en ese entonces. Pero es lo mínimo que se le pide. Se le ha pedido a todos los gobiernos, Moisés, se discutió mucho cuando partió este gobierno que ya termina y nombraban algunas personas que aparecían con conflicto de interés. Es como lo mínimo que todo el mundo haga un googleo, ¿no? No, o sea, claramente yo hubiese preferido de que en la cartera más polémica del gobierno de Michelle Bachelet hubiese mucho más cuidado. ¿Tú crees que hubo un descuido de parte de Tegualdo? Yo creo que hubo un descuido de parte de la mandataria y creo que el deber que tiene hoy en día la llamada a ser la subsecretaria de Educación es declinar a su decisión de asumir la subsecretaría porque ella no comparte los planteamientos que tiene la presidenta en base a su gratuidad y también le hago un llamado no tan solo a Claudia Peirano, sino que también a la propia presidenta electa Michelle Bachelet de que reconsidere la decisión que ha tomado para el nombre de quién va a ser cargo de la subsecretaría de Educación por los próximos 1 o 2 años que vaya a estar a cargo Claudia Peirano de ese cargo. Ustedes los estudiantes, Moisés, no se conforman con tener planteamientos, los hacen saber a las autoridades. ¿Están pensando en mandar una carta, hacer algún tipo de manifestación que deje claro en el comando o en el, bueno, ahora ya no en el comando, en el pro gabinete de la futura mandataria, cuáles son sus sentimientos respecto a esta cartera tan sensible? Mira, creo que movilización en esta fecha es complicado, sin embargo manifestar el disgusto y el rechazo a una persona que no se comparte. O sea, nosotros, por ejemplo, y yo compartí una vez nombrado Nicolás Aguirre de que una persona que no ha tenido un conocimiento en educación está bien. Démosle pie el beneficio de la duda, que pueda referirse a los temas educativos, que pueda hacerlo de buena forma, con disposición a diálogo con las organizaciones estudiantiles, pero el caso del nombramiento de la subsecretaria es completamente distinto. ¿Es un nombre que para usted está vetado? Ella ya ha tenido planteamiento en contra de la educación gratuita, ella ya ha tenido planteamiento en contra del movimiento estudiantil, en plena movilización en el 2011, está en contra del programa de la mandataria, por tanto creemos que la inhabilita y que la convierte o la descarta como un interlocutor válido para el movimiento estudiantil. Pero insisto, ¿cómo es posible que la presidenta haya convocado a alguien que está en contra de su programa? ¿Cómo se explica? Y es por eso que yo tampoco lo entiendo, y es por eso que también le hago el llamado a la mandataria de que reconsidere el nombre de la persona que va a estar a cargo de la subsecretaría de Educación, porque no puede haber una persona que esté en contra de la educación gratuita, o más bien dicho, una persona que esté en contra de la gratuidad universal no puede ser la subsecretaria de Educación del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué? Porque en su planteamiento o en su programa está planteada avanzar en gratuidad universal, avanzar en final lucro, no tan solo, por ejemplo, con fondos públicos o con fondos privados, sino que con ambos, y en definitiva ese programa debe llevar a la concreción con personas que compartan esos ideales, o ese es el parecer que tiene el movimiento estudiantil, y creemos de que Claudia Peirano no comparte esos ideales, no comparte esos planteamientos, y por tanto la inhabilita para asumir cualquier cargo. Moisés, y en el caso de que se produzca el statu quo, que quede este nombre tal como está, subsecretaria Claudia Peirano, ¿usted está dispuesto eventualmente a partir de marzo a darle, bueno, ante la evidencia de que está sentada ahí, darle algún beneficio a la duda y sentarse a conversar con ella, quizás cuestionar precisamente si ha cambiado sus convicciones respecto a Creo que el puntos? beneficio de la duda, Claudia Peirano, no es algo con lo que cuenta hoy en día, y lo único que está haciendo, si es que ella se mantiene como subsecretaria, es seguir tensando las relaciones con el movimiento estudiantil. Lo único que va a producir en marzo es que va a tener Michelle Bachelet los cuestionamientos a una subsecretaria que ha tenido la capacidad de levantarse en contra del movimiento estudiantil, de firmar una carta en el Mercurio el año 2011, en el pic de las movilizaciones, donde todo el mundo hablaba de educación, y en definitiva eso le va a pasar también, o le va a pesar, o va a generar conflicto al momento de nosotros tener diálogo con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos dialogar con el gobierno, queremos sentarnos a dialogar con el Nicolás Aguirre, vamos a defender nuestros planteamientos, pero creemos que Claudia Peirano no puede seguir en ese cargo, y es por eso de que yo primero hago el llamado a que ella decline a su decisión, al llamado de la mandataria, y también a la misma presidenta de que reconsidere el nombre de la persona que va a estar a cargo de la subsecretaría. ¿Están decepcionados de Michelle Bachelet en estas primeras actuaciones en esta cartera? Yo no estoy decepcionado, creo que se han cometido errores
por lo menos en el nombre de la subsecretaria. Yo manifesté en mi primera entrevista, una vez nombrado Nicolás Izaguirre, de que no se puede criticar a una persona porque ha sido economista, por ejemplo. Yo hubiese preferido un perfil académico, está claro, pero Nicolás Izaguirre fue la persona nombrada en educación, fue la persona con la que vamos a tener que conversar como movimiento estudiantil el próximo año, y claramente hay que darle, no sé si el beneficio de la duda, sino que como cualquier persona escuchar sus primeros planteamientos. A diferencia de él, Claudio Perano ya lo hizo en contra del movimiento estudiantil, en contra de los planteamientos del programa, y eso es lo más alarmante. Bueno, Moisés, queremos agradecerte que hayas venido en tus vacaciones, desearte que las sigas disfrutando y nos vemos en marzo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en marzo.